Bueno, entonces buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Primeramente empezaremos leyendo nuestra leyenda que nosotros siempre hacemos antes de empezar nuestra clase. Jessica, que estás en la clase, ¿quiere leer para nosotros? Oi, professor, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. No hay problema. Entonces voy a leer y nosotros vamos discutiendo un poquito sobre las palabritas, cosas así que van a aparecer. A ver, entonces nuestra leyenda es el Pitú mal hablado del Perú. Entonces es una leyenda peruana. En los altos Andes, o sea, en las altas montañas de los Andes, hay un ave. Déjame poner una cosita. Aquí. Hay un ave cuyo nombre vulgar, o sea, su nombre popular, nombre conocido, en nuestro quechua o runasimi, que es el lenguaje de este pueblo, es Pitú o por defecto de pronunciación, Pitú. Asimismo, existen pueblos cuyos nombres son Pitumarca, Pitucancha y en el departamento de Cusca, así como Pitupapa y Ayacucho. Y bastantes otros lugares cuyo prefijo es precisamente esta palabra, que nos indica la abundancia anterior o por lo menos la presencia actual de la especie en estos sitios. Entonces, hay muchas ciudades, muchas regiones del departamento de Cusca que tienen el nombre con el prefijo pitú por cuenta de este pájaro, de acuerdo con esta leyenda, ¿sí? Esto es lo que nos cuenta la leyenda. Bueno, el Apu tutelar, entonces el dios tutelar, el dios principal de Calca, se denomina Pitusiray, palabra cuya traducción más próxima es donde canta el pito. Y su importancia es tal que revisando el libro de Felipe Guillermo Poma de Avala, encontramos la figura de este cerro sagrado. Entonces, como nosotros sabemos, para los andinos, los cerros, las montañas, son como dioses que tienen sus funciones y son sagradas. Entonces, son espacios de respeto y cosas así. Su distribución abarca, entonces, ¿dónde están este pájaro, el pitú? Abarca los territorios de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En la cultura andina se puede encontrar una variedad de relatos referidos a la fauna, entre los que se encuentran algunos que tratan de explicar aspectos de la coloración, como por ejemplo la mancha roja de la nuca que ostenta esa especie. Entonces hay relatos andinos que intentan explicar cómo es la mancha roja que hay en su cabeza. Ya vamos a mirar esta mancha, pero dale. Un cuento recorrido en Calca, Cusco, que es la región en Perú, relata que esta ave era muy conocida porque hablaba mal de otros animales. Entonces el Apu, entonces el dios, bajando de los cielos, se le apareció y le hizo una severa advertencia, que si lo volvía a hacer, le daría un castigo ejemplar. El ave olvidó esta mala costumbre por un tiempo, pero luego de unos días volvió a hablar mal. Entonces el Apu, como castigo ejemplar, le sacó la lengua por la nuca. Se cuenta que desde ese entonces fue marcada para que todos aprendan a no cometer este desatino.
Como prueba, tiene esta característica mancha roja en la nuca que es bien notoria. Entonces acá tenemos esta leyenda que intenta explicar cómo nació, cómo ocurrió esta mancha roja en la nuca de la cabeza del pitú, que es el pájaro que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, como les hablé en el inicio de nuestro proyecto, las leyendas, ellas intentan explicar situaciones reales con fantasías, con historias de dioses y de castigos y así por delante, para explicar por qué las cosas son como son. Nosotros ya miramos sobre sobre los cerros, que son las montañas, sobre los sapos de nuestra última clase, y ahora nosotros vemos por qué este pájaro, el pitú, tiene una mancha roja en su nuca, como nosotros vamos a mirar ahora en una fotografía de este pájaro. Este entonces es el pitú, que es el pájaro que cuenta entonces la leyenda. Vean que acá hay esta pequeña manchita roja y bueno, eso que la leyenda intentó explicar para nosotros, porque hay esta manchita roja en el pájaro. Este pájaro entonces, él existe, sí, por supuesto, y es llamado el carpintero andino. Es una hermosa ave, entonces es una ave que también es muy estudiada por cuenta de su belleza, que habita en la zona nororiental de la cordillera de los Andes. Entonces, las leyendas son sobre estas regiones, entonces las cosas que se pasan por allá van a aparecer en las leyendas. Es considerado uno de los carpinteros más bellos del continente americano. Este es un pariente del picapal, sí, que nosotros conocemos. Acá tenemos esta región que fue hablada en la leyenda Pitusiray, que es un cerro que también existe y que se queda acá en esta región de Perú, que es la región del Cusco, como cuenta la leyenda, y es un cerro muy alto. Y es un cerro muy importante para la cultura andina también. Es una región turística y así por delante. Acá Pitumarca, que también lleva el prefijo Pitú por cuenta del pájaro, también es una región citada en la leyenda, que es conocida como Montaña de Siete Colores, que es un destino turístico en Perú. Vean qué bonito. Acá también tiene otro pueblo que es citado también en la leyenda es Pitucancha, que también acá está en la misma región de Pitusuray, que, bueno, es un pueblo que encontré algunas imágenes de ellos y ellos tienen esta característica cultural de muchos colores, ellos celebran el carnaval también. Entonces, es más una región que fue citada en la leyenda por tener este prefijo por cuenta del pájaro. Bueno, acá es la región entonces del departamento de Cusco, donde están ubicados estas regiones que fueran citadas alrededor de la leyenda, ¿sí? Bueno, sobre esta leyenda, después nosotros vamos a hacer el debate, pero ahora, solo para hacer esta marcación del léxico de las palabritas, nosotros miramos en esta leyenda muchos conectores temporales. ¿Qué son esos conectores temporales? Son palabritas que nosotros utilizamos para hacer estas marcaciones en el tiempo. Alrededor del tiempo las cosas van ocurriendo, entonces esta leyenda utiliza mucho de estos conectores para hacer
a la conexión de los hechos en la leyenda. Entonces, entonces, que yo utilizo muchísimo, como se pueden ver, y indica entonces una secuencia inmediata del tiempo y qué cosas que van ocurriendo alrededor del tiempo en secuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá. Entonces, el Apu, como castigo ejemplar, le sacó la lengua por la nuca. Acá, este pequeño trecho, entonces, de la leyenda. También tenemos este marcador que es desde ese entonces, que es para nosotros en portugués es como si fuera desde então, ¿no? Es también marca un punto a partir del cual algo se mantiene en el tiempo. Entonces, desde una cosa, otra cosa va a ocurrir. Ejemplo en la leyenda. Se cuenta que desde ese entonces, desde ese acontecimiento, desde esta cosa que ocurrió, fue marcada para que todos se aprendan. Esto está hablando entonces de lo que ocurrió con el pájaro, ¿sí? Que hizo el Apu, entonces sacó su lengua para afuera y bueno, se quedó marcada. Luego de unos días también indica una secuencia após un pasaje del tiempo. Y acá nosotros vemos un ejemplo de la leyenda, pero luego de unos días volvió a hablar mal, que también es que el pájaro hizo en la leyenda. Por un tiempo también, entonces indica una duración temporaria durante la cual la situación fue diferente. Entonces, por un tiempo el pájaro paró de hablar mal de otros animales. Entonces acá el ave olvidó esta mala costumbre por un tiempo. Entonces, estos fueron los marcadores temporales, ahora para que nosotros logramos comprender cómo ellos son utilizados. Pero ahora nosotros tenemos nuestra temática principal de este chisme, de esta leyenda, que es el chisme. Chisme en la traducción para portugués, fofoca, né? Chismecitos, foquinhas, assim por diante. Acá tenemos un pequeño meme que habla de estos chismes. Por ejemplo, te tengo un chisme. Cuéntamelo todo y exagera. Acá también no es chisme, son conversaciones constructivas de asuntos ajenos. Então, construções construtivas, conversas construtivas sobre assuntos alheios, né? Como uma definição de fofoca. Y acá también pasa chisme. Estos memes los encontré en la internet, así ponía acá porque, bueno, nosotros vamos a hablar un poquito sobre eso, porque por cuenta de eso es que el pájaro entonces fue castigado por el dios en la leyenda, por cuenta de los chismes. Y eso, hay una explicación muy interesante de estos chismes que encontré entonces un video que va a hablar un poquito para explicar por qué nosotros tenemos esta gana de hacer chismes, por qué estamos siempre haciendo algún chisme, hablando algún chisme de otras personas para otras personas, y así por adelante. Entonces, después que nosotros miramos esta contextualización, nosotros vamos a hacer nuestra conversación sobre la leyenda, ¿sí? Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar. No, a lo mejor ni debería decirte entonces, pero es que no es que me guste el chisme, pero mira, Tito me contó que Tina oyó cuando Don Malaquías le hablaba de que Rosa, que ya ves que es medio chismosita, estaba diciendo algo de ti que
¡Qué barbaridad! Y yo entonces le digo, no, sabes que yo no creo, porque yo sé que tú eres pues así como eres, ¿no? Pero de eso no eres capaz, ¿o sí? No me digas. ¡Ay, el sabroso chismecito! La murmuración, el rumor, el cotilleo. ¿Es bueno o es malo? ¿Desde cuándo existe? Y sobre todo, ¿por qué el chisme nos gusta tanto? Podemos definir chisme como el intercambio de información sobre terceros ausentes. Lo más probable es que la palabra chisme provenga del griego skisma, separación, porque se supone que puede dividir y enemistar a las personas. En inglés se dice gossip y proviene de godsip, que traduciríamos como compadre o comadre. ¿No es curioso que en español también le llamemos al chisme comadreo? No es casual. En tiempos pasados, cuando una mujer daba a luz, lo hacía en su casa y solo se permitían mujeres en la habitación, familiares, comadres y la mujer que atendía a la madre y al recién nacido durante el parto, la comadrona. Y era común que mientras esperaban que ocurriera el alumbramiento, todas se pusieran a platicar. ¿Será que las mujeres le entran más al chisme que los hombres? Aunque así lo dice el estereotipo, la verdad es que no. Los hombres somos tan chismosos como las mujeres. Si acaso lo que cambia es el estilo. Mientras que las mujeres suelen hacerlo de manera más específica y detallada, los hombres tendemos a dar opiniones más generales. Todo indica que el chisme es tan antiguo como el lenguaje. El judaísmo considera que hablar mal de alguien a sus espaldas degrada la dignidad tanto de la persona criticada como del chismoso. La Biblia dice que los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo más profundo. Y en general se juzga de manera negativa a las personas que murmuran. Pero entonces, ¿el chisme sirve de algo? La mayoría de quienes estudian psicología social y lingüística están de acuerdo. Sin el chisme, la sociedad prácticamente nunca hubiera existido. El biólogo evolucionista Robin Dunbar dice que el chisme es fundamental para la cohesión social en grupos grandes. Lo que sucede es que para crear lazos, los seres humanos necesitamos generar confianza y mientras nuestro grupo social es pequeño, podemos saber cosas de las personas directamente de ellas, pero al incrementarse la cantidad de miembros, es más práctico saber de los demás a través de intermediarios. Para Dunbar, el acto de chismear es tan importante para los humanos como lo es para los otros simios el acto de acicalarse y expulgarse. Las personas que comparten chismecito forman vínculos de confianza y amistad más fuertes. En un experimento de la Universidad de Dartmouth, se puso a un grupo de personas a jugar un juego en el que el éxito dependía de la confianza, pero quienes jugaban solo podían interactuar con un número reducido de participantes. Para saber acerca de la conducta de los demás, cada quien dependía de la información que su grupo cercano le daba. El experimento mostró cómo el chisme permitía a las y los jugadores aprender de las experiencias de los demás cuando no era posible la observación directa. Además, al final quienes podían charlar entre ellos se sentían más conectados que al principio. El chisme entonces cumple varias funciones. Es un mecanismo para diseminar información útil. El jefe está de malas, se acaba de pelear con su esposa, mejor pídele el aumento en otra ocasión. Refuerza la moralidad y la rendición de cuentas. Es un mecanismo informal de vigilancia social para ponerle límites a quienes pretenden pasarse de la raya. Construye un sentido de comunidad con valores e intereses compartidos. ¿Viste el vestido de María? ¡Está divino! Te cuento dónde lo compró. Incluso puede iniciar procesos que ayuden a encontrar pareja gracias al consejo de los demás. Ay, conocí a un chico que me gusta mucho para Ale y es soltero. ¿Se lo presento? Por eso evolucionamos de manera que el chisme nos agrade. Es una conducta que apoya las relaciones sociales que a su vez nos dan soporte como individuos. Además de que propagar y escuchar chismes genera endorfinas que dan esa sensación de placer. Estudios de resonancia magnética del cerebro han revelado que en respuesta al chisme positivo y negativo acerca de nosotros mismos, nuestras amistades e incluso de celebridades, se activa la corteza prefrontal, la parte que
que regula nuestra conducta social. Pero el chisme positivo activa la región orbital, mientras que el negativo la región medial. Pero el chisme positivo, ese que habla bien de alguien, nos estimula más cuando es sobre nosotros, y el negativo cuando es sobre amigos y celebridades. Por eso nos encanta oír los escándalos de la gente famosa, mientras que las cosas buenas que hacen nos dejan indiferentes. Entonces, a chismear. No. Un momento, el chisme no es puro beneficio. Uno de los problemas más graves es que a través del chisme la información suele distorsionarse, ya sea por mala intención o porque simplemente al pasar de persona en persona, cada quien añade exageraciones, omite detalles importantes o simplemente hace énfasis en diferentes aspectos. En resumen, el chisme por definición no es confiable y puede degenerar en problemas tan graves como noticias falsas o teorías conspiranoicas. Y si el chisme lo practica una persona con mala intención, puede lograr lo contrario de la cohesión social. Puede generar horribles ambientes de trabajo, causar depresión y aislamiento a la persona criticada e incluso destruir amistades, empresas y familias. Por eso, aunque puede ser entretenido e informativo, no es aconsejable formarse opiniones definitivas ni tomar decisiones importantes basándose en los chismes. Siempre es mejor contrastar la información con otras fuentes y, de ser posible, hablar directamente con la persona involucrada. Las personas que difunden chismes negativos suelen hacerlo en un esfuerzo por pertenecer, por agradar o incluso por ejercer poder. Algunos psicólogos afirman que puede ser que una carencia de autoestima lleve a la persona a chismear para sentirse superior. Pero un estudio mostró que si chismeas demasiado, pierdes el agrado de tus amigos. Y es peor cuando ese chisme es negativo. Se suele ver al chismoso como alguien poco digno de confianza. La curiosidad y la comunicación son parte intrínseca del ser humano y el chisme estimula esas pulsiones. Pero si vas a decir algo, pregúntate como Sócrates: ¿lo que voy a decir es verdadero? ¿Es necesario? Y sobre todo, ¿procura el bien? Si no, mejor evita el chisme. Y si es así, ¿por qué no decirlo abiertamente frente a la persona? Curiosamente, ¿te pasamos un buen chisme? Platzi tiene los... Este video es presentado Bueno, por Platzi. Entonces, este fue el video. Acá solo para compartir una noticia sobre los chismes. Una mujer contó que vende chismes de sus vecinos y logró comprarse 2 casas. Las infidelidades son las más costosas. Entonces, acá solo una situación muy rara de situaciones bueno, pueden ocurrir por cuenta de los chismes. Y ahora, nosotros vamos entonces a empezar nuestra conversación después de toda esta contextualización sobre la leyenda, sobre lo que ocurre en la leyenda y sobre también los chismes, que son los chismes, que es ser chismoso y así por adelante. Voy a compartir entonces un juego con ustedes. Acá nosotros tenemos 2 personas en la clase, Marcelo y Jessica. Entonces nosotros podemos hacer 2 equipos para los 2. Acá tenemos entonces en cada uno de esos cuadros, nosotros tenemos preguntas sobre la leyenda o sobre también temáticas que están sobre la leyenda, así son como los chismes, interpretación y así por adelante. Entonces, como nosotros tenemos 2 alumnos, tenemos entonces alguien va a ser el equipo 1 y otra persona va a ser el equipo 2. Entonces, ustedes van a elegir cualquier una de estos cuadros acá y después voy a sacar y ustedes van a responder las cuestiones y si ustedes logran acertar la respuesta, van a tener 15 puntos. Y así vamos a ver en el final de la clase cuántos puntos hacen, ¿sí?
Entonces Jessica va a ser el equipo 1, entonces Marcelo va a ser el 2. Jessica, ¿cuál número eliges? ¿Cuál dices? 5. 5. A ver, acá entonces tenemos la pregunta. ¿Por qué hay tantos lugares en Perú con nombres que empiezan con Pitu? Por conta da coloração dele? ¿Coloración? Sim, da aparência das penas. Ou porque ele inventava muita coisa ruim das pessoas também, dos animais. A ver, entonces, ¿puede hacer el check de de la cuestión? Sim, sim. A ver. Acá tenemos la respuesta, porque indican la abundancia anterior o la presencia actual de esta especie en estos sitios. Creo que no podemos, creo que la respuesta es distinta, sí, pero estás un poquito cierta, pero no totalmente, sí. Pero Cheguei nem perto de acertar. en la próxima, Jessica. A ver, Marcelo, ¿cuál eliges? Marcelo caiu, eu acho. João, quer ser você por enquanto, até ver se o Marcelo consegue voltar? Sí, pues, claro. Dale. Ah, el 4. 4. A ver. Hum, quer ler pra gente? ¿Y qué interpretación simbólica se puede dar a la mancha roja en la nuca del ave dentro de esta leyenda? Dios, vamos a pensar. Yo, eu esqueci totalmente. Desculpa. Não, tudo bem. Pode falar qualquer coisa, depois eu só faço, eu verifico. Ah, creo que es cuanto de su fuerza, fuerza, tal vez, esa, Bueno, entonces voy a hacer la verificación. Entonces, ¿por qué? Interpretaciones simbólicas, sí, podemos tener por cuenta de la mancha del ave. A ver, ¿quiere leer para nosotros, Juan? sí, funciona como un recordatorio visual y moral de que los actos tienen consecuencias, especialmente cuando se usan las palabras para dañar a otros. Sí, muy bien. Entonces, está en la próxima. ¿Será que o Marcelo consegue entrar? ¿Aconteceu alguma coisa? Será com ele? Hasta el Bom, momento él no retornó. bueno, entonces vamos a continuar. Jessica, ¿cuál número? 2. 2. A ver, ¿quiere leer para nosotros? ¿Por qué crees que en la leyenda se castiga al ave por hablar mal de outros? A pergunta aqui é sobre por que castigou, né, na lenda lá, a árvore, ó, a ave fala mais mal dos outros. Eu acho que porque falar mal dos outros, né, causa desordem, contenda, briga, né, e não é certo. E, assim, ele ia ficar sozinho na vida. Se ele falasse mal dos outros animais, ninguém ia querer ficar perto dele. Eu acho que foi por isso.
A ver, entonces. Sí, muy bien. Es por cuenta. ¿Quiere leer, Jessica? Hablar mal de los demás o confundir chisme se considera una falta grave que afecta la convivencia y la armonía social. Sí, muy bien. Entonces logró 15 puntos. 15 puntos. A ver, Elijo el 8. 8. ¿Quiere leer? ¿Sí? ¿Qué hizo el ave para merecer un castigo según la leyenda? Am, déjame ver. ¿Qué hizo el ave para merecer un castigo según la leyenda? Ah, porque am, él hizo un chisme, algo, hizo un desatino con Sí, porque habló mal de los... de algo, Sí, muy bien. A ver, de otros animales. y creo que aceptó, ¿sí? Sí, creo que sí. Muy bien. Jessica, 1. o no, a ver. A ver, ¿quiere leer para nosotros la pregunta? ¿Cómo podemos aplicar la enseñanza de la leyenda al cumplimiento en las redes sociales? Creo que no podemos hablar de malo de las otras personas, principalmente las famosas, né? As pessoas famosas que geram muito entretenimento pra gente, né? E não fazer fofoca também, né? Chisme em las redes sociales. Y a ver, entonces la respuesta. ¿Puede leer para nosotras, Jessica? Podemos aprender a ser más conscientes y responsables con lo que publicamos, evitando hablar mal de los otros y difundir información que pueda perjudicar, tal como. A ver, muy bien. Entonces también logró aceptar. Vale, entonces, De 3. 3. ¿Puede leer para nosotros? ¿Qué paralelismos puedes establecer entre la conducta del ave y el fenómeno de la chismosería en la vida real? Creo que cuando hacemos chismes tenemos que dar cuenta de las consecuencias, claro. Y si hablamos, hacemos chismes malos, hablamos mal de alguien, tenemos consecuencias por eso, ¿no? Sí, muy bien. A ver la respuesta. ¿Quiere leer para nosotros? Al igual que el ave, las personas que propagan rumores o critican a otros, las personas que propagan rumores o critican a otros pueden causar daño en la comunidad. Por eso la leyenda funciona como una advertencia. Sí, muy bien. Creo que aceptó también. Jessica, 9. a ver, acá. ¿Quiere leer para nosotros? ¿Qué característica física del ave explica esta leyenda? É esqueci o nome do negócio. É ¿Mancha? isso, la mancha roja en pescoço, não sei. Nuca. Isso, na nuca. A ver, entonces, ¿puede leer para nosotros? La
La leyenda explica la mancha roja en la nuca de Albert. Ay, Muy bien. Muy bien, chica. Siete. ¿Qué papel cumplen las leyendas como esta en la cultura andina? Ah, creo que es como una moraleja, ¿no? Para, para las personas, para la población de los vilarejos, ¿no? De las ciudades. Sí, como una moraleja, le dije. Eso, moraleja. A ver, ¿puede leer para nosotros? Cumplen la función de explicar fenómenos naturales y transmitir valores y normas sociales. Sí, es muy cerca de que hablo, sí, entonces voy a poner que está cierto. A ver, 6. 6. ¿Quiere ¿Qué leer? hizo, qué hizo el Apu como castigo al ave? Eh, pegou a língua e botou na nuca, né? Como se. É o que simboliza a mancha, como se fosse a língua dele. A ver, entonces, ¿puede leer? El Apu le sacó la lengua por la nuca como castigo ejemplar. Sí, muy bien, entonces, El 12. 12. ¿Qué, ¿Quiere leer? qué enseñanza moral transmite esta leyenda? Bueno, que no hablemos mal de nosotros, para no hacernos chismes de nosotros. A ver, Enseña que no se debe hablar mal de nosotros, de los demás, pues podría tener graves consecuencias. y muy bien. Y acá, ¿quién quiere leer? Ah, ahora es Jessica, ¿sí? Jessica. ¿Cuál? 10. Yes. 10, a ver. Que similu, ¿qué eso? Similitudes. Similitudes hay entre la propagación de rumores en la comunidad andina y el fenómeno de los fake news e chisme en internet. Calma aí que eu vou ter que ler de novo, porque eu não entendi. Que na propaganda de rumores na comunidade. Eu acho que depende do chisme. Se for um chisme bom, aí tudo bem, mas ruim não pode. E a fake news é quando você, por exemplo, teve um experimento na minha sala de aula que foi basicamente contar uma fofoca pra mim, eu passar pra fulano, pra fulano, pra fulano. Era uma fofoca inventada, né, só pra fazer o experimento. No final, a fofoca já estava toda distorcida. Então, eu acredito que a pessoa fala uma coisa e vai aumentando, e às vezes a pessoa ainda dá uma aumentada, assim, pra complementar na fofoca. Às vezes não sabe o final todo, né? Complementa. Sí. Eu acho que é muito ruim, não pode não. Entonces piensan que todo, así como los chismes o fake news, todo eso tiene similitudes con la leyenda. Sim, sim. A ver, entonces, ¿puede leer para nosotros la respuesta? Ambos son procesos en los que la información se difunde rápidamente, muchas veces sin verificar su veracidad, causando daño a personas o comunidades en general. Ah, debería ser general, pero dale, ¿estás cierta?
Felicitaciones. Y ahora logra entonces la 11 para Juan. A ver, ¿Qué significado tiene el nombre del Apu tutelar de Calca, Pituciray? Bueno, ¿qué significado tiene el nombre del Apu tutelar de Calca, Pituciray? Um, porque cuya la traducción es donde canta el pito, ¿no? a ver entonces. Sí, muy bien, Juan. ¿Puede leer para nosotros? El nombre Pituciray se traduce como donde canta el pito. Muy bien. Entonces, los dos entonces están ciertos. Los dos ganaron los puntos. Muy bien, gracias por participar, chicos. Bueno, entonces pensé eso para la clase de hoy. Fue una leyenda muy cortita, sí, el contenido fue más fácil, creo, de lograr comprender. No sé si ustedes tuvieron alguna dificultad en entender el contenido de la leyenda, pero dale. Para entonces finalizar nuestra clase, gostaria de... Vou falar em português que é melhor. Convidá-los a participar, né? Não sei se vocês já se inscreveram em algum dos projetos do PIC, de iniciação científica. Acredito que vocês já foram avisados sobre as inscrições, já pediram para que vocês se inscrevessem, mas não sei se vocês já se inscreveram também, mas gostaria de reforçar, então, o convite para vocês participarem dos projetos de iniciação científica que buscam, então, dar uma introdução com o desenvolvimento de uma pesquisa ao longo do curso, para que vocês tenham uma ideia de como funciona a área das pesquisas no ensino superior. Quem sabe futuramente vocês pensem em seguir a área como o campo das pesquisas, né, a área de pesquisador, fazer mestrado, doutorado, produção de artigos acadêmicos, artigos científicos e assim por diante, textos acadêmicos, né, de modo geral. E tem muitos professores, né, com várias áreas de atuação, várias áreas de pesquisa. Eu, por exemplo, eu sou da área da análise do discurso, mas também gosto de pesquisar sobre ensino-aprendizagem de língua espanhola. Também tenho pesquisas na área do ensino de língua portuguesa. Então, quem se interessa por essas áreas, tanto o campo da linguística como os campos do discurso, ou da linguística textual, ou da linguística aplicada, tem muitos professores que engajam a pesquisas nessas áreas e que podem associar vocês a produzirem também pesquisas nesse sentido. Então, fica novamente o convite para quem ainda está pensando, pensar mais um pouquinho, se quiser se inscrever, porque a área de pesquisas é um campo interessante, sim, e creio que quem se inscrever só tem a agregar no currículo, na formação acadêmica e profissional. Bom, então é isso. Para la clase de hoy fue eso. Nosotros nos vemos entonces en nuestra próxima clase con la próxima leyenda. E, bueno, você quer falar alguma coisa, João? Pode falar. Pessoal que está na chamada, o CELA, aqui do NCB, convida vocês também a participarem do grupo de pesquisa do centro, do nosso centro, né, de Educação, Humanidades e Letras Sociais. Eu mandei o link no chat e caso tenham interesse, coloquem o nome de vocês lá, isso é muito bom para a graduação de vocês, para a formação de vocês como professores, como licenciados, ou quem está aqui mesmo porque só quer aprender mesmo o uso da nossa língua, enfim. Participem, vai ser muito importante para vocês. Obrigado, Fiona. Obrigada, João. Entonces, gracias, chicos, por venir. Entonces, nosotros nos vemos en nuestra próxima clase en el jueves que viene. Buen fin de semana y nos vemos. Hasta pronto. Tchau.
Chao, buenas noches.